Muy estimados amigos y amados hermanos, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos y compartamos la lectura de la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 26, versículo 26 y hasta el 31. Primera de Corintios, entonces, capítulo 1, versos 26 al 31, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Ahí, hermanos, en esta porción de la carta del apóstol, si uno observa un poquito los versículos 26 y 27, ya vamos a trabajar algo más, pero una primera mirada dice, hermanos, pues mirad, hermano, vuestra vocación es llamamiento. Dice que en el 27, de lo necio escogió Dios, de lo débil del mundo escogió Dios, de lo vil del mundo y menospreciado y lo que no es, también escogió Dios, dice. O sea, claramente está hablando de un llamamiento que hace el Señor, que no pasa por nosotros. Este es el primer gran milagro de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Esta es la primera gran razón de adoración y de alabanzas que debemos tener nosotros frente a Dios nuestro Padre. La Escritura dice, como ustedes recuerdan, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Por tanto, si nosotros todos habíamos pecado, estábamos todos muertos, todos en muerte. ¿Qué posibilidad tiene un muerto de pedir auxilio? ¿Qué posibilidad tiene un muerto de recurrir a un centro de apoyos? Entonces no teníamos ninguna posibilidad, ninguna. Hay una figura en el profeta Ezequiel que solo la vamos a señalar. No tenemos hoy la condición de tiempo para revisarla versículo a versículo como sería tan bueno. Alguna vez lo hemos hecho, pero Ezequiel en el capítulo 16 va a decir en el versículo 4, en cuanto a tu nacimiento, dice, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti, dice en el 5, para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Dice, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste.
Luego va a decir, yo pasé junto a ti y te vi sucia, te vi inmunda, cuando estabas en tu sangre, y sin embargo te dije, vive, sí, vive, dice el Señor. La paga del pecado es muerte y todos estábamos en pecado. Esa criatura recién nacida de que habla Ezequiel 16, a quien no se le había cortado siquiera su ombligo, no había sido lavada, limpia, estaba todavía en su sangre del tiempo de parir por el que había pasado. ¿Qué posibilidad tenía de que pudiera tener alguna proyección de vida? Pero yo pasé junto a ti, dice el Señor, bendito sea, bendito sea. Yo pasé junto a ti y yo dije una palabra, yo te entregué una palabra, te dije, vive, dice el Señor. Aleluya. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Bueno, de la misma manera entonces, amados hermanos, el punto es reconocer que nosotros estamos aquí ante Dios nuestro Padre, frente a Cristo el bendito Hijo. Estamos por gracia suya. Nosotros somos parte de un gran llamamiento de Dios, una vocación de Dios en cuanto a su amor para con nosotros. Si puede, por favor, hacia su derecha en la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 1, solo el verso 1. Dirá allí entonces, yo pues, dice el apóstol, preso en el Señor, os ruego que andéis, que caminéis, que viváis. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis. Ese es el punto. Fuisteis llamados. Porque claro, no podíamos nosotros tomar la decisión. Estábamos a la orilla del camino, ensangrentados y sucios. Era necesario que alguien pasara por nuestro lado y nos diera una palabra suya, que hubiera un llamamiento de Dios. Mire, por favor, todavía un poco más hacia su lado derecho, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, Leamos el 11 y el 12, es solo para entender un poco mejor el 12. Dice el 11, así como también sabéis, habla el apóstol Pablo, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, 12, y os encargábamos, enseñanza, ¿no? Disciplina. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, claramente estamos aquí por causa del llamamiento de Dios. Por eso que Pablo, cuando escribe a los Corintios, puede volver allí, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, él va a decir en el verso 24, cuando los judíos, para los judíos, Cristo el Señor fue tropezadero, y para los gentiles, Cristo y la palabra de la cruz es locura. Verso 24 dice, mas para los llamados, gloria a Dios, habla de nosotros, mas para los llamados, así, judíos como gentiles, judíos como griegos, dice, Cristo es poder de Dios. Y sabemos que no es cualquier poder, sino poder de resurrección, poder de vida nueva, el poder de la palabra de aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Cristo, poder de Dios, pero además Cristo, sabiduría de Dios. Bendito es el Señor. Una sabiduría que según nos va a explicar el apóstol aquí mismo, luego en el capítulo 2. Quisiera que me acompañe brevemente al comenzar el capítulo 2. Pablo va a decir así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui a tienda, no fui con excelencia de palabras o de
o de sabiduría. La idea, dice Pablo, no era deslumbrarles, hablando de cosas desconocidas, difíciles de tomar, de aprender. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solo íbamos a conversar de esto. No estábamos ahí para actualizar los movimientos sociales, no estábamos ahí para meternos en política, no estábamos ahí para dar opiniones acerca de cómo debe hacerse esta cosa o aquella. Me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, mi preocupación, mi disposición, mi compromiso, mi ofrenda al Señor fue que al estar con ustedes, y fue así con todas las iglesias, no hay duda, debe ser así, debería ser así en todo ministro del Señor. ¿Que puede saber algo? Claro, también en la casa de un ministro del Señor puede haber un televisor, siempre y cuando no caiga en excesos. Puede escuchar noticias, claro, puede interesarse a veces en saber cómo está el estado en el mundo y en el país de la pandemia en la que estamos todavía inmersos. Lamentablemente, nuestro Dios tendrá misericordia cuando Él quiera tener misericordia. Entonces uno puede tener, un ministro del Señor, puede tener conocimiento de la situación, puede estar medianamente al día de cuál es el avance de la situación, en este caso de la pandemia, en otro caso de una situación política, que, no sé, cambiaron al entrenador de la selección. Bueno, es una noticia, puede recibirla, pero nada de eso es el objeto de su conversación. Nada de eso tiene como objetivo mostrar que lo sabe y discutirlo y decir, mire, esto debió hacerse de esta otra manera. No, porque no es la comisión para un ministro, para un obrero del Señor. Pablo dice, yo estoy predicándoles el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo, el centro, lo dice en Romanos capítulo 1, ¿no? Evangelio de Dios le llama. Anunciado por sus santos profetas, pero dice que está todo centrado en Cristo. Por eso que aquí dice los Corintios, yo me propuse, porque estoy hablando del Evangelio, me propuse no saber nada entre ustedes, sino hablar de Jesucristo y de este crucificado. Usted entiende la trascendencia de esto. Si Jesucristo no hubiera sido crucificado, dirá la Escritura, entonces nuestros pecados permanecen en nosotros. Si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada, ¿con qué podría el hombre ser limpio de ese pecado que trae en el alma y en el cuerpo? Bendito es el Señor entonces, bendito es el Señor. Pero también hay bendiciones para aquellos obreros del Señor que por gracia de Dios entendemos cuál es nuestra función, cuál es nuestra comisión de parte del Señor. No saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice. ¿Qué es locura para otros? Sí, pero para nosotros es poder de Dios, dice. Aleluya. Verso 3, y estuve entre vosotros, dice, con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, dirá el verso 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, amén, con demostración del Espíritu y de poder. Lo que cuidé, dice Pablo, hermanos, ¿ustedes recuerdan que Pablo no era un hombre cualesquiera? No era del vulgo, no era de un nivel social bajo, no era un inculto, no lo era. Por favor, la Escritura da testimonio de que fue criado a los pies de uno de los hombres más sabios del primer siglo, el sabio Gamaliel. Y si sus padres tuvieron para que fuera criado a los pies de Gamaliel, si contaron con esos recursos,
Y si Pablo pudo transformarse y desarrollarse en un hombre que conocía tanto acerca de la palabra, la ley de Israel, ustedes saben que él fue parte de este grupo especial de los fariseos. Ellos no eran cualquier persona, no eran de la clase baja, no, yo. Por lo tanto, Pablo podría haber hablado en forma especial, yo creo que sí. Podría haber utilizado términos rebuscados, yo creo que sí. Haberse referido a temas que requerían mayor conocimiento, a mí me parece que sí. Sin embargo, yo me propuse, dice, que al predicar no hubiera palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que dice, busqué que se manifestara el poder de Dios por el Espíritu Santo, para que vuestra fe, les dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego le va a decir, bueno, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no es sabiduría de los hombres, dice. No es sabiduría que se aprenda, no es sabiduría que se recibe a través de los libros, no. Es una sabiduría que se revela, es sabiduría de Dios, es sabiduría de Dios. Entonces, hecha esta presentación del apóstol, reconociendo él entonces que claramente está la sabiduría del mundo, como lo explica Santiago, ¿no? En el capítulo 3, ¿no? Que dice que la sabiduría del mundo es animal, es diabólica, es terrenal, es muy temporal, es muy pasajera. Bueno, entonces el apóstol deja establecido lo de la sabiduría de Dios, a lo cual deberemos acceder por la gracia de Dios. Deberemos acceder, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, él va a hacer un llamado de atención a los hermanos para que cada uno se ubique correctamente en el lugar que le corresponde. Y va a decir a partir del verso 26, hermanos, atiendan. Mirad, hermano, dice, vuestra vocación que no sois. Hermanos, esa es nuestra realidad y me parece que no hay razón para ofenderse ni sentirse afectado en nada. Pero el apóstol dice, mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios. Algunos pueden conocer un poquito más, pero la mayoría no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No procedimos de la nobleza, de la monarquía, no, nuestros apellidos, nuestros árboles genealógicos no son una cosa de la cual uno podría estar orgulloso. No me voy a referir al mío por razones obvias, hermanos. Entonces, qué bueno es entender esto. No sois sabios, no sois poderosos, no sois nobles, sino que el llamamiento, mire de dónde lo provoca el Señor. Sino que dice el verso 27, de lo necio del mundo escogió Dios, necio del mundo. Entonces hay hermanos que se molestan, pero ¿cómo el necio? Pero tranquilo, pues hermano, tranquilo que tiene. Antes de conocer al Señor, ¿usted qué? ¿Creía en Dios? ¿Sabía algo de Dios? ¿Andaba por la calle con los brazos en alto proclamando que Dios es grande, poderoso, que Él es el Señor? Si los pocos religiosos que existieron antes de nosotros o antes de venir nosotros al Señor, los que vinieron al Señor teniendo alguna religión, vivían 24 horas en la idolatría, engañados por la religión. Entonces, ¿conocíamos a Dios? ¿Proclamábamos a Dios? ¿O decíamos? De nuevo, Salmo 14, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y nos aferrábamos a la religión o simplemente vivíamos como un animalito cualquiera. Vinimos como necios, tampoco vinimos, nos llamó el Señor. Él escogió de lo necio del mundo, dice, para avergonzar a los que se declaran sabios. Sí, porque los sabios tienen ciertos conocimientos temporales.
a nosotros, si somos fieles, si somos obedientes, si ofrendamos correctamente nuestras vidas al Señor, lo dirá en el capítulo 2, el Señor nos va a revelar verdades profundas. El Señor nos va a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Pero para eso hay que amar al Señor, hay que vivir en Cristo, hay que estar obediente a la palabra, reconocer que somos un solo gran cuerpo, una sola gran familia, un solo gran pueblo, pueblo de Dios. Bendito sea. El Señor ha querido avergonzar a los sabios tomando de lo necio del mundo. Ha querido avergonzar a lo fuerte tomando de lo débil del mundo. Usted sabe nuestra condición de debilidad. Allí no hay que entrar siquiera. Verso 28 va a decir que de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, bendito sea. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Yo no sé cuál es su condición, hermano. No sé cuál es su condición, no sé cuál es su historia, no sé cuál es su vida anterior. Pero yo puedo dar testimonio, por gracia de Dios. Calzo exactamente en esta definición, calzo exactamente. Absolutamente. Lo vil del mundo, lo despreciado del mundo y lo que no es, hermanos. Hasta que el Señor no permitió en su misericordia, en mi juventud, ser tratado por el Señor sin conocer yo mucho. Hasta que el Espíritu del Señor no trató con mi alma y me alumbró una verdad pequeña en ese momento de su amor y de su misericordia, hasta que no pude conocer al Señor y empezar a observarle a través de las Escrituras en mi juventud. Hasta allí, hermano, ningún valor, todo era vileza, todo era menosprecio. En estos tiempos la gente reclama tanto porque dicen que son así como transparentes, que no los ven. Sí, pero hace 50 años atrás ya vivimos esa experiencia algunos. Absolutamente despreciados, maltratados, ofendidos por gracia de Dios. Lo vil, lo necio, lo menospreciado y lo que no era, así, inexistente. Aleluya, aleluya. De allí nos tomó el Señor. Bendito sea. Y por su misericordia Él nos prepara. Lo hizo con el apóstol Pablo. El Señor provocó los medios, los recursos, la familia, para que él fuera un hombre muy, muy, muy preparado. Y siendo así de preparado, el Señor luego trata con él, lo toma, él tenía una actitud, una forma, usted recuerda Hechos capítulo 9, y lo toma, lo derriba de la cabalgadura, dice, y una vez que lo tiene en el suelo, aleluya, y ciego, entonces el Señor trata con él y el Señor le dice, a partir de ahora no haces nada sin instrucción. Lo primero es, levántate. Ay, ya, Señor, me levanto. Entra a la ciudad, muy bien. Entra a una calle determinada. Habla con un hombre determinado y a partir de ahora se te va a decir lo que tienes que hacer. Sí, pero todo lo anterior fue casualidad. Hermano, nada es casualidad. Que nuestros jóvenes hayan estado estudiando, estén estudiando, que estén... gracias al Señor, aumentando jóvenes y señoritas como profesionales, que hermanos nuestros, sus negocios sean florecientes y vayan avanzando y crezcan. Nada de eso es casualidad. De hecho, ninguna cosa de estas que hoy día están viviendo las pudieron vivir antes, nunca antes. No porque de lo necio del mundo, de lo débil del mundo, de lo pobre del mundo, de lo menospreciado del mundo. Ese es el punto. En aquellas condiciones nunca pudimos. Pero bendito es el Señor. Aleluya.
¿Sabe lo que dice el Señor? ¿Sabe cuál es el gran propósito del Señor? A fin de que nadie, dice, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué el Señor ha hecho esto con nosotros? Es por la misma razón que lo hizo con un primer pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué no me acompaña? Quiero que deje guardado. Después que lea conmigo un versículo, va a dejar doblada la hoja para que lea el resto del capítulo, lea el detalle. Deuteronomio capítulo 7, amados. Deuteronomio capítulo 7, les ruego. Versículos 6, 7, 8. Es tan hermoso. Pero yo le doy el antecedente y usted con humildad, pero también con obediencia, deja marcado allí y luego en un momento posterior o mañana aparta un tiempo y lee, hermanos, a lo menos este capítulo. Le garantizo, usted va a leer este capítulo y va a seguir con el 8 porque es muy, muy, muy hermoso, pero muy hermoso. Después debería seguir con el 9 y con el 10. Muy bien. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice el 6, porque tú eres, dígame si no es así, y si entiende y tiene testimonio de que es así, donde está, diga amén al Señor, ¿no? Cuando leamos el 6, diga amén al Señor. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Amén, ¿no? Dice, porque tú eres, o sea, dada esa condición de que eres un pueblo santo, dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, aleluya, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. Pero que nosotros somos, bueno, cuidado, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No es por ser más que los otros, que el Señor os ha querido, nos ha querido y nos ha escogido. Pues vosotros, mire, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo despreciado del mundo, lo que... ¿Sí? Amén. Pero mire el 8, mire, dígame que no es precioso. Si no dice por cuánto Jehová os amó. Amén. Gloria a Dios. Porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues a Jehová tu Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Que Él guarda el pacto y la misericordia. Bendito es el Señor, amados. Bendito es el Señor. Verso 29 de 1 Corintios capítulo 1 va a decir, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más bien, venimos todos en humildad, venimos todos reconociendo al Señor y dando gloria al Señor. ¿Qué va a decir el verso 30? Que es por obra de Dios el Padre. Es por misericordia de Dios. Dice que nosotros estamos en Cristo su Hijo. El mismo bendito Hijo va a decirle a las gentes, pero también a los discípulos, les va a decir, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les he elegido. Pero luego les va a decir, porque nadie puede venir a mí, le dice. No, Juan capítulo 15. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso que aquí dice, y por Él, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que finalmente, si alguien ha de gloriarse, gloríe toda su vida, gloríe todo lo que tiene, gloríe todo lo que es, de alabanzas y gloria al que vive y reina para siempre. Si alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor, dice la palabra. No perdamos de vista, amados,
Es verdad, fuimos necios, pero hoy somos sabios en Cristo. Hoy somos sabios en Cristo. Estuvimos despreciados de todo, pero hoy estamos justificados en Cristo. Fuimos de lo peor, de lo vil, de lo que no era, pero ahora estamos santificados en Cristo. Antes estuvimos botados y nada valíamos. Ahora tenemos un alto precio porque fuimos redimidos. Hemos vivido la redención en Cristo, el bendito Hijo de Dios. No sé si este va a ser el momento, porque antes ya lo hemos conversado. Pero aunque no tratemos en detalle esta vez, hermanos, ¿cómo es que en Cristo hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención? Aunque esto no lo trabajáramos en detalle ahora, sin embargo, es razón más que suficiente para permitir que el Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros reconociendo de dónde venimos, reconociendo lo que no éramos. Y cómo es que ahora, aleluya, porque el Señor nos amó, nos ha establecido como un pueblo santo, como un pueblo especial para Él. Dice así la Escritura. Y el apóstol Pedro lo va a reiterar. Mas vosotros sois, dice, linaje, aleluya, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido, comprado por el Señor, para que anunciéis, ese es el punto, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, quiero invitarle a que tengan un tiempo para honrar al Señor, para dar gloria al Señor, para que reconozcamos la gran obra de Dios el Padre, cómo Él nos ha rescatado de aquellos lugares. David dirá en el Salmo 40 que Él nos ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Bendito es el Señor. ¿Cómo no hemos de dar gloria al Señor? ¿Cómo no hemos de alabarle? Le invito a que donde está allí, disponga su corazón, llame a la familia, únanse en un abrazo, tómense las manos si pueden, pero tomen un tiempo, hermanos, para honrar al Señor, para dar gloria, para alabar su nombre y para comprometernos a vivir en Él y para Él. Que el Espíritu Santo de Dios siga gobernando sus vidas. Amén. Amén al Señor.